estamos de vuelta para cumplir el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestra invitada especial, Liliana Durán, ella es vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores. Nos ha dado a conocer ya la metodología que utilizará esta organización para recoger los planteamientos y propuestas que pueden llevarse al diálogo nacional sobre equidad y justicia convocado por el Ejecutivo. Decía al irnos a los mensajes, qué importante ahora no solamente las nuevas actividades que uno cumple como ser humano, sino el nuevo rol que también cumple la mujer a nivel de la dirigencia sindical. A Liliana, ¿cómo le ha ido? Porque si mal no recuerdo, Liliana, es la primera vez que a ese nivel de organización sindical está una mujer en la vicepresidencia. Bueno, sí es verdad. Y precisamente por eso es que se le ve con muy buenos ojos a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, porque nace con un principio claro de inclusión. Es un elemento bien importante y precisamente en ese marco hemos podido articular, y yo debo mencionar la sensibilidad de la mayoría de la dirigencia que se encuentra en este momento en ACUD, y especialmente del presidente de la ACUD, el compañero Osvaldo Chica. Es un hombre que está muy dispuesto siempre al diálogo, y claramente en esos diálogos hemos convenido en la necesidad de incorporar con voz propia a las mujeres diversas, que estamos incluso al calor de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Por ejemplo, yo represento al Foro Nacional de las Mujeres, ¿no es cierto? Están las trabajadoras remuneradas del hogar, están las trabajadoras sexuales, están las trabajadoras florícolas, están las trabajadoras, las maestras, están las trabajadoras, las recicladoras, exacto. En el trabajo autónomo es impresionante, el 90% quizá son mujeres. Pero entonces el elemento es de que conscientes de que cada vez es más fuerte la presencia de las mujeres en el rol laboral, tiene que ser coherente también con el tema de la representatividad, también con el tema de escuchar las propuestas de esas diversas voces de mujeres, ¿no es cierto? Y yo, como representante del Foro de las Mujeres, feminista, me siento muy bien servida cuando vemos incorporada en la CUD, hay incorporadas las trabajadoras sexuales, incorporadas las trabajadoras remuneradas del hogar, sectores que nunca antes fueron considerados siquiera para que se articulen en una central, menos aún para que se conviertan en dirigentes de la central sindical, ¿no es cierto? Porque siempre esa pseudo dirigencia, siempre, no obstante que no quiero emitir criterios, ¿no es cierto? Pero no obstante a que han habido actitudes y actitudes, ¿no es cierto?, a nivel de esa pseudo dirigencia, no han permitido, porque han sesgado cuestiones de valores morales, otro tipo de situaciones, a la posibilidad de que las trabajadoras sexuales o nuestras compañeras que antes eran consideradas como las empleadas domésticas, ¿no es cierto?, ahora como trabajadoras remuneradas del hogar, tengan posibilidad de expresarse directamente y expresar sus propuestas, hacer sus ponencias con voz propia, ¿no es cierto? Antes no, antes definitivamente era vedada la posibilidad de que las mujeres estuviéramos haciendo voz pública en nombre de trabajadores y trabajadoras. Y además el tema de Liliana Durán, no de la noche a la mañana, toda una trayectoria al frente precisamente de la voz de la mujer trabajadora en el país. Bueno, yo tuve mi experiencia también en una central sindical décadas atrás, entonces yo puedo dar cuenta y fe de cómo fue la una dinámica y cómo es ahora la otra dinámica. Entonces, absolutamente con claridad decirles que la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras es una central incluyente, es una central cuyo principio primordial es precisamente la inclusión y no discriminación. Dejábamos otro tema pendiente, lo relacionado con el análisis que también se está haciendo en materia de enmienda a la Constitución. Hay 1 o 2 artículos que se relaciona con la situación de los trabajadores ecuatorianos. ¿Esto en algún momento va a empatar con el diálogo nacional? Desde luego, está empatando. Está empatando porque todavía existe, y claro, tenemos como una sensación de inseguridad frente a esta propuesta de enmiendas en torno a lo que realmente nos pueda perjudicar o no en el momento de la organización sindical o en el momento de la contratación colectiva. Tenemos diálogos ya adelantados, digamos, si es que cabe, con el señor presidente de la República, y él ha visto con buenos ojos de que desde la CUT se eleve una propuesta con la finalidad de que esa propuesta vaya el tema de las enmiendas, pero sin afectar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Mejorando la redacción de cómo está
o no aceptando esa propuesta de enmienda? Bueno, yo creo que se va a mejorar la redacción. Iría por el camino de la redacción. Sí, mejorar la redacción con la finalidad de que no afecte de manera contundente a los trabajadores y trabajadoras del país. Usted dice, hemos tenido este acercamiento sobre esa materia con el presidente de la República. ¿Con la Asamblea Nacional aún no han tenido algún acercamiento? Bueno, hemos tenido diálogos con el asambleísta que es ahora parte del CAL, con el asambleísta Fausto Cayambe, exacto. Con él hemos tenido ya varios diálogos y existe también una predisposición expresa del compañero Fausto Cayambe, perdón, la confusión, en el sentido de que hay total apertura para poder apoyar las propuestas que surjan desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Hemos tenido nosotros acá, los medios de comunicación de la Asamblea, la oportunidad de conversar sobre este tema con representantes de las distintas centrales y parece que hay un mismo objetivo, una misma finalidad, que esto mejore en cuanto a la enmienda constitucional en materia laboral. Esto a lo mejor podría ser un buen paso para que todos se unan, se organicen y lleve un sector de trabajadores organizados este debate de la enmienda en esta materia? Bueno, déjeme decirle que nuestro diálogo no tiene condicionamientos. O sea, no tiene condicionamientos en el sentido de que yo dialogo contigo siempre y cuando tú primero atiendas tal situación. Nosotros consideramos que el diálogo tiene que ser así, abierto, transparente, ¿no es cierto? Y en ese diálogo, precisamente en ese caminar del diálogo, vamos detectando algunas situaciones que sentimos que nos pueden perjudicar, entonces hay la apertura de lado y lado para poder revisar. Entonces, y yo creo que ahí pues, precisamente se marca como la distancia con otros sectores, ¿no es cierto?, que plantean una demanda de inconstitucionalidad, plantean otra cosa, plantean varios otros temas, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, si ustedes me aceptan estas demandas, ahí sí yo estoy dispuesto a dialogar. El proceso del diálogo tiene que ser con transparencia, con ética y sin condicionamientos. Y ahí precisamente al calor del diálogo ir encontrando las soluciones a los conflictos. Muy bien, gracias a Liliana Durán, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores. Nos ha presentado las propuestas, planteamientos y análisis que desde ya les provoca la convocatoria a diálogo nacional que ha propuesto el gobierno. Le apuestan por un diálogo incluyente. Gracias a Liliana Durán nuevamente y a ustedes, señoras y señores, por la atención dispensada a este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.